Buenas noches. Soy el encargado de Archivo Medianoche. Cada semana recibimos testimonios de personas que aseguran haber vivido algo que, hasta el día de hoy, no han logrado explicar. Apaga las luces, ponte cómodo y acompáñame a abrir el expediente de esta noche. Llevo más de 10 años trabajando como policía municipal en Oaxaca. Cuando alguien me pregunta cuál ha sido el servicio más difícil de mi carrera, casi todos esperan que hable de algún enfrentamiento, de un accidente o de una persecución. Pero no. Lo que más recuerdo ocurrió una madrugada en la que, aparentemente, no estaba pasando absolutamente nada. Fue hace apenas unos días. Nos asignaron vigilancia nocturna en el Parque El Llano. Para quien no conozca Oaxaca, es uno de esos lugares que durante el día siempre tiene movimiento. Familias, corredores, personas paseando a sus perros. Pero cuando cae la madrugada, todo cambia. Las bancas quedan vacías. Los árboles apenas dejan pasar la luz de las lámparas. Y el parque parece mucho más grande de lo que realmente es. Éramos 3 elementos. Llevábamos varias horas recorriendo la zona. Todo estaba completamente tranquilo. Demasiado tranquilo. Entre las 12 y las 2 de la mañana solo atendimos un par de reportes menores. Después, nada. Ni personas. Ni vehículos. Ni ruido. Solo el viento moviendo lentamente las ramas. A eso de las 3 de la mañana decidimos detener la patrulla unos minutos frente al parque. Era uno de esos momentos en los que el cansancio empieza a sentirse en los hombros. Nadie hablaba demasiado. Uno revisaba el radio. Otro escribía unas notas. Yo simplemente observaba el parque por el parabrisas. Y entonces, lo escuché. Al principio fue tan lejano que pensé que provenía de otra calle. Parecía el llanto de una mujer. Largo, profundo, tan triste, que por un momento sentí un nudo en el estómago. No dije nada. Pensé exactamente lo mismo que cualquiera habría pensado. Es el cansancio. Después de tantas horas despierta, la mente puede jugarte malas pasadas. Así que respiré profundo y seguí mirando hacia el parque. Pero el llanto volvió. Esta vez, mucho más cerca. Permanecí inmóvil, mirando hacia el parque. El sonido desapareció durante unos segundos. Pensé que había terminado. Me convencí de que, después de tantas horas de servicio, simplemente había confundido el viento con otra cosa. Bajé un poco el cristal de la patrulla. El aire era frío. Ese frío húmedo que se mete debajo del uniforme y hace que uno desee que amanezca cuanto antes. Afuera no había absolutamente nadie. Las lámparas iluminaban apenas los senderos del parque. Los árboles proyectaban sombras largas sobre el piso. Del otro lado de la calle se alcanzaba a distinguir la silueta del templo. Todo seguía exactamente igual que unos minutos antes. Entonces, volvió a escucharse. Esta vez ya no parecía lejano. Era un lamento largo, tan largo que terminó convirtiéndose en un llanto. Cerré los ojos un instante. Traté de identificar de dónde venía. Una mujer. Eso era lo único que podía asegurar. Parecía la voz de una mujer llorando con una tristeza imposible de describir. No era un grito de auxilio. No parecía alguien discutiendo. Era dolor, como si alguien hubiera perdido todo. Miré a mi compañero que iba sentado del lado del copiloto. Seguía viendo hacia el frente. No reaccionaba. Pensé que, si él no decía nada, tal vez de verdad solo lo estaba imaginando. Decidí guardar silencio. Pasaron unos segundos. Nadie habló. Hasta que, sin dejar de mirar por el parabrisas, escuché su voz. Muy baja. Casi un susurro. ¿Lo estás escuchando? Lo miré. Tenía la vista fija en los árboles. No parecía asustado. Parecía confundido. ¿Escuchar qué? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Tardó unos segundos en contestar. ¿Ese llanto? Sentí un escalofrío recorrerme los brazos. Porque, hasta ese momento, yo todavía podía convencerme de que todo era producto del cansancio. Pero si él también lo estaba escuchando, entonces ya no podía explicarlo tan fácilmente. Ninguno de los dos volvió a decir una palabra. Permanecimos atentos, esperando. Y entonces, el lamento volvió una tercera vez. Mucho más fuerte. Los dos volteamos al mismo tiempo hacia el parque. Instintivamente llevé la mano al radio.
Pensé en reportar que había una persona pidiendo ayuda. Pero antes de hacerlo, recordé algo. Hacía varios minutos que el tercer compañero se había alejado. Había dicho que iría a una de las bancas para estirar las piernas y descansar un momento. Miré hacia donde debía estar. Apenas podía distinguir su silueta entre los árboles. Levanté el brazo para hacerle una seña. Al principio no reaccionó. Volví a llamarlo con la linterna. Entonces comenzó a caminar hacia nosotros. Y fue ahí, cuando noté que algo no estaba bien. Conforme se acercaba a la patrulla, noté que caminaba mucho más rápido de lo normal. Apenas abrió la puerta trasera, respiró hondo y se quedó mirando hacia el parque. Nadie dijo una palabra. El silencio duró apenas unos segundos. Hasta que le pregunté, ¿todo bien? Tardó en responder. Seguía observando por la ventana como si esperara volver a ver algo. Finalmente dijo, creo que hay alguien allá adentro. Mi compañero y yo nos miramos. ¿Alguien dónde? Levantó la mano y señaló hacia la zona más oscura del parque, donde los árboles eran más altos y las lámparas apenas alcanzaban a iluminar el suelo. Junto a aquellos árboles, juraría que vi a alguien parado. Pensé que era una persona escondida. Bajé de la patrulla para acercarme, pero en cuanto avancé unos metros, desapareció. No dijo salió corriendo. No dijo se escondió. Dijo exactamente eso. Desapareció. Los tres guardamos silencio. Ninguno quería sacar conclusiones apresuradas. En nuestro trabajo estamos acostumbrados a que las sombras engañen. Una rama moviéndose con el viento. Una bolsa de basura. Incluso un perro puede hacerte pensar que viste a una persona desde lejos. Era una explicación mucho más lógica. Sin embargo, antes de que alguno pudiera decir algo, el llanto volvió a escucharse. Esta vez los tres lo oímos al mismo tiempo. Ya no había duda. Venía del interior del parque. No era un sonido fuerte. Era peor que eso. Era un llanto apagado, como si alguien estuviera llorando sin fuerzas. Mi compañero tomó el radio. Central, unidad. Se quedó callado. Bajó lentamente el micrófono. ¿Qué vamos a reportar? ¿Qué escuchamos llorar a alguien, pero no sabemos dónde está? Nadie respondió. Así que hicimos lo que cualquier policía habría hecho. Bajamos de la patrulla. Encendimos las linternas. Y entramos al parque para buscar a la persona que, al menos en ese momento, estábamos convencidos de que necesitaba ayuda. Avanzamos despacio. Uno al frente. Otro unos metros detrás. Yo cerraba el recorrido. Las linternas recorrían los senderos, las bancas y los árboles. El parque seguía completamente vacío. Lo primero que hicimos fue revisar los baños públicos. Pensamos que quizá alguna mujer necesitaba ayuda o alguien se había quedado encerrado. No había nadie. Después revisamos las bancas, los jardines, los pasillos. Incluso alumbramos debajo de algunos arbustos. Nada. El único sonido que se escuchaba era el de nuestras botas sobre el pavimento. Y el viento. A esas horas, cualquier ruido parece más fuerte. El roce de las hojas. El zumbido lejano de un transformador. Algún perro ladrando a varias calles de distancia. Todo parecía normal. Demasiado normal. Caminamos varios minutos sin encontrar absolutamente a nadie. Empecé a pensar que quizá el llanto había venido de alguna casa cercana. O de otra calle. El sonido puede engañar durante la madrugada. Estaba a punto de decirles que regresáramos a la patrulla, cuando volvió a escucharse. Esta vez, muchísimo más cerca. Tan cerca que los tres nos detuvimos al mismo tiempo. No hizo falta decir una sola palabra. Los tres dirigimos las linternas hacia el mismo árbol. Era un laurel enorme. Su copa cubría casi toda la luz de una de las lámparas del parque. Durante un par de segundos, juraría que el llanto provenía exactamente de ahí. Alumbramos el tronco, después las ramas. Dimos la vuelta completa alrededor del árbol. No había nadie, ni una persona, ni un animal, ni siquiera alguien escondido entre los arbustos. Mi compañero golpeó el tronco con la mano, como si esperara que alguien saliera de detrás. Pero no ocurrió nada. El llanto cesó de golpe. Un silencio pesado cayó sobre todo el parque. Fue uno de esos silencios que incomodan, en los que uno siente la necesidad de hablar, solo para romperlos.
Entonces el compañero que había visto la sombra dijo algo que todavía recuerdo. Muy despacio, sin dejar de mirar los árboles. Yo no vi a una mujer. Mi otro compañero respondió casi de inmediato. Entonces, ¿qué fue lo que viste? Él tardó unos segundos en contestar. Respiró hondo. Bajó lentamente la linterna. Y dijo. No alcanzaba a distinguir una cara. Solo era una figura muy alta. Completamente negra. Como si estuviera de pie entre los árboles. Observándonos. Permanecimos unos segundos en silencio. Ninguno quiso responder a lo que acabábamos de escuchar. Porque hacerlo habría significado aceptar que los tres estábamos pensando exactamente lo mismo. Decidimos terminar de revisar el parque. Caminamos una vez más por los senderos. Alumbramos cada banca. Revisamos los jardines. Dimos otra vuelta alrededor del árbol. No encontramos absolutamente nada. Ni una persona. Ni rastros de que alguien hubiera estado ahí unos minutos antes. Lo único que permanecía era ese extraño silencio que había caído sobre el parque. Regresamos a la patrulla. Cerré la puerta. Encendí el motor. Nadie hablaba. Era extraño. Normalmente, después de un servicio así, alguno hace un comentario para romper la tensión. Una broma. Cualquier cosa. Esa noche, nadie dijo una sola palabra. Comenzamos a alejarnos lentamente. Apenas habíamos avanzado unos 50 metros, cuando volvió a escucharse. El mismo llanto. Pero esta vez, sonó detrás de nosotros. Los tres volteamos al mismo tiempo. El parque seguía completamente vacío. Frené por instinto. Miré por el espejo retrovisor. Solo veía las bancas, los árboles y las lámparas iluminando el sendero. Nada más. Permanecimos observando varios segundos. El llanto no volvió. Respiré hondo. Solté el freno. Y continuamos con el recorrido. El resto del turno transcurrió con total normalidad. Atendimos otros reportes. Hicimos los recorridos habituales. Pero ninguno volvió a mencionar lo ocurrido. Al terminar el turno regresamos a la comandancia. Mientras entregábamos la unidad, uno de los oficiales más antiguos nos vio más callados de lo normal. Nos preguntó si había pasado algo durante la madrugada. Le contamos lo que habíamos escuchado. También le hablamos de la figura entre los árboles. Esperábamos que se riera, que dijera que el cansancio nos había jugado una mala pasada. Pero no fue así. Nos escuchó sin interrumpirnos. Cuando terminamos, bajó la mirada durante unos segundos. Después dijo algo que todavía recuerdo palabra por palabra. Hay servicios que uno nunca olvida. Hizo una pausa. Tomó las llaves de otra patrulla. Y antes de irse añadió. Si algún día vuelven a escuchar llorar en el llano, no busquen de dónde viene. Solo asegúrense de que todos regresen juntos. Nadie le preguntó por qué. Nadie quiso hacerlo. Han pasado varios años desde aquella madrugada. He trabajado en operativos más peligrosos. He visto accidentes que todavía recuerdo. He enfrentado situaciones mucho más difíciles. Pero ninguna me ha dejado la misma sensación que aquella noche. Porque hay algo que sigo sin poder explicar. Los tres escuchamos el mismo llanto. Los tres recorrimos el mismo parque. Los tres vimos que no había absolutamente nadie. Y, aún así, cada vez que vuelvo a pasar frente al parque El Llano durante la madrugada, bajo el volumen del radio, cierro un poco la ventana. Y, por un instante, no puedo evitar prestar atención. Por si vuelvo a escuchar aquel llanto, que todavía hoy, no sé de dónde venía. Llevo más de 15 años trabajando como policía estatal. Durante ese tiempo he patrullado carreteras, pueblos pequeños y caminos donde, si tu patrulla se avería, pueden pasar horas antes de que aparezca otro vehículo. Quien trabaja de noche termina acostumbrándose a muchas cosas. Al silencio, a la oscuridad, incluso a los animales que cruzan de repente la carretera. Pero hay una madrugada que todavía recuerdo con absoluta claridad. Porque esa noche no solo vi algo extraño. Mi compañero también lo vio. Y ninguno de los dos ha podido encontrar una explicación. Habíamos salido de la comandancia poco antes de la medianoche. Nos asignaron un recorrido por un tramo de carretera donde, de vez en cuando, reportaban vehículos abandonados y personas caminando en el acotamiento. Era un servicio rutinario. La carretera estaba prácticamente vacía.
Apenas nos cruzábamos con algún tráiler cada 20 o 30 minutos. El resto del tiempo, solo estaban nosotros, el sonido del motor y la oscuridad. Cerca de las 2 de la mañana empezó a levantarse el viento. Primero fueron ráfagas suaves. Después comenzó a mover los árboles que rodeaban la carretera. Recuerdo perfectamente que mi compañero comentó: parece que va a llover. Miré el cielo. No había una sola nube. Solo una luna que aparecía y desaparecía entre las copas de los árboles. Seguimos avanzando. Entonces ocurrió algo que nos hizo reducir la velocidad. Todos los perros de un pequeño poblado comenzaron a ladrar al mismo tiempo. No uno. Todos. Era un ladrido desesperado. Como si estuvieran siguiendo algo que avanzaba paralelo a la carretera. Mi compañero bajó un poco la velocidad. Qué raro. Normalmente ladran cuando pasa algún animal. Pero esta vez, parecía que ladraban hacia la oscuridad. Seguimos observando el camino. Unos metros más adelante, la vimos. Una mujer. Caminaba sola por el acotamiento. Vestía un huipil blanco que resaltaba entre la oscuridad. Llevaba el cabello largo. Caminaba despacio. Sin voltear hacia la patrulla. Sin hacer señas. Sin mirar a ningún lado. Solo caminaba. Mi compañero rompió el silencio. ¿Qué hace una señora aquí a esta hora? Disminuí la velocidad de la patrulla. Era una carretera poco transitada y, a esas horas, encontrar a una persona caminando sola siempre era motivo para detenerse. Pensamos que quizás se había quedado sin transporte. O que necesitaba ayuda. Encendimos las luces preventivas. Mientras nos acercábamos, pude verla con más claridad. Caminaba con la cabeza ligeramente inclinada. Llevaba un huipil completamente blanco, largo hasta los tobillos. Sus manos permanecían pegadas al cuerpo. Lo que más me llamó la atención fue que nunca volteó hacia nosotros. Cualquier persona habría reaccionado al escuchar una patrulla acercándose. Ella no. Continuó caminando al mismo ritmo. Ni más rápido. Ni más lento. Mi compañero bajó el vidrio. Señora. No hubo respuesta. Volvió a llamarla. Policía. ¿Se encuentra bien? Nada. Ni siquiera giró la cabeza. Aceleré un poco para alcanzarla. Apenas nos separaban unos 20 metros. 15, 10. Y fue entonces cuando ocurrió algo que todavía no logro entender. La mujer dio 2 pasos más y desapareció detrás de un árbol que estaba junto al acotamiento. Frené de inmediato. Era imposible que hubiera avanzado mucho. Bajamos de la patrulla casi al mismo tiempo. Alumbramos ambos lados del árbol. Después la maleza. Revisamos la cuneta. Incluso pensamos que podía haberse caído. Pero no había nadie. El terreno era completamente abierto. No había bardas. No había casas. No había caminos de terracería. Solo monte bajo y algunos árboles separados entre sí. Mi compañero comenzó a caminar varios metros hacia adelante. Yo revisé hacia atrás. Era imposible que una persona desapareciera de esa manera en cuestión de segundos. Aún así, no encontramos absolutamente nada. Después de unos minutos regresamos a la patrulla. Ninguno decía una palabra. Hasta que mi compañero rompió el silencio. ¿Tú también viste el huipil? Lo miré. Asentí con la cabeza. Entonces hizo una pregunta que me dejó pensando el resto de la noche. ¿Te fijaste que nunca vimos su cara? Permanecimos unos minutos más revisando la zona. Caminamos entre los árboles. Alumbramos la maleza. Incluso descendimos unos metros por una pequeña pendiente pensando que la mujer podía haberse resbalado. Pero no encontramos una sola huella reciente. Ni ropa. Ni un teléfono. Ni siquiera ramas rotas. Era como si nunca hubiera habido nadie. Finalmente regresamos a la patrulla. Mi compañero seguía mirando por el espejo lateral. Yo encendí el motor. Ninguno de los dos quería decir lo que estaba pensando. Continuamos el recorrido. Apenas unos kilómetros más adelante encontramos una pequeña tienda que permanecía abierta toda la noche para los traileros. Aprovechamos para detenernos. Compramos un café. Más por despejarnos que por otra cosa. Mientras esperábamos el cambio, el señor que atendía el lugar miró hacia la patrulla. Después nos preguntó: ¿todo tranquilo por la carretera? Mi compañero respondió sin pensarlo: más o menos.
Creímos ver a una señora caminando sola unos kilómetros atrás. El hombre dejó de acomodar unas botellas. Nos miró durante unos segundos. ¿Una señora? Sí, con un huipil blanco. El silencio que siguió fue incómodo. El hombre bajó lentamente la mirada. Sirvió el café sin decir nada. Finalmente habló. No son los primeros que me cuentan eso. Sentí que mi compañero y yo nos mirábamos al mismo tiempo. ¿Cómo que no somos los primeros? El hombre se encogió de hombros. Cada cierto tiempo llega alguna patrulla preguntando por una mujer que camina por esa carretera. Dicen que siempre lleva un huipil blanco, que nunca responde cuando le hablan, y que desaparece antes de que puedan alcanzarla. Mi compañero soltó una pequeña risa. ¿Y quién es? El hombre negó lentamente con la cabeza. No lo sé, ni quiero saberlo. Solo les voy a dar un consejo. Si alguna vez vuelven a verla, no bajen de la patrulla. Volteó nuevamente hacia la cafetera, como dando la conversación por terminada. Ninguno insistió. Terminamos el café y continuamos el recorrido. El amanecer comenzaba a aparecer en el horizonte. Poco a poco la carretera volvió a llenarse de vehículos. El turno terminó sin otro incidente. Nunca levantamos un reporte. ¿Qué íbamos a escribir? ¿Que una mujer desapareció delante de nosotros? Nadie nos habría creído. Han pasado varios años desde aquella madrugada. Muchas veces he vuelto a patrullar esa misma carretera. Siempre reduzco un poco la velocidad al llegar a ese tramo. No porque espere volver a verla, sino porque, por alguna razón, siempre recuerdo la forma en que caminaba. Sin prisa, sin mirar hacia atrás, como si supiera que nadie iba a alcanzarla. Nunca he vuelto a verla. Pero hay algo que todavía me inquieta. Mi compañero y yo recordamos exactamente el mismo detalle. Recordamos el huipil. Recordamos su forma de caminar. Recordamos el lugar donde desapareció. Pero cuando, tiempo después, intentamos recordar su rostro, ninguno de los dos pudo describirlo. Porque, aunque jurábamos haberla tenido a solo unos metros, ninguno de los dos podía asegurar haber visto alguna vez su cara. Soy investigador desde hace casi 20 años. A diferencia de los patrulleros, mi trabajo rara vez implica persecuciones o enfrentamientos. La mayor parte del tiempo consiste en observar, tomar fotografías, recoger evidencias, hablar con testigos y reconstruir lo que ocurrió. Uno aprende a dejar los sentimientos fuera del trabajo. Si no lo haces, terminas llevándote cada caso a casa. Durante años pensé que podía separar perfectamente mi vida del uniforme, hasta que llegó un expediente que nunca debía haber recibido. Era una vivienda humilde, a las afueras de la ciudad. Los primeros respondientes aseguraban que todo parecía un homicidio. Nada fuera de lo común para nuestro trabajo. La puerta no había sido forzada. No había señales de robo. La víctima vivía sola. Comencé a fotografiar la escena. Medí distancias. Marqué indicios. Hice exactamente lo mismo que había hecho cientos de veces. Lo extraño empezó cuando revisé las paredes. No había mensajes escritos. No había símbolos. No había nada que llamara la atención. Pero tuve la sensación de que alguien me observaba. Pensé que era uno de los peritos. Levanté la vista. No había nadie detrás de mí. Terminamos el procesamiento varias horas después. Ya en la fiscalía descargué las fotografías en la computadora. Las revisé una por una. Todo parecía normal. Hasta llegar a una imagen del pasillo. Era una fotografía que yo mismo había tomado. La amplié porque creí que había captado una sombra. No encontré nada. Cerré el archivo. Al día siguiente volví a abrir las mismas fotografías para preparar el informe. La imagen seguía ahí, pero algo me llamó la atención. Juraría que el pasillo se veía diferente, como si hubiera más oscuridad al fondo. Pensé que era cansancio. Revisé el archivo original. La fecha, la hora, todo coincidía. Nunca comenté nada con mis compañeros. Me habría dado vergüenza admitir que una fotografía me estaba inquietando. Una semana después el caso quedó archivado temporalmente. Guardé todas las evidencias en el cuarto destinado para ello. Cerré la caja. Firmé la entrega. Y pensé que nunca volvería a verla. Esa misma noche soñé con aquella casa. No ocurrió nada extraordinario.
Solo caminaba por el mismo pasillo una y otra vez, sin encontrar la salida. Desperté convencido de que era consecuencia del trabajo, pero los sueños comenzaron a repetirse. Durante varios días. Siempre el mismo lugar. Siempre el mismo pasillo. Un mes después tuve que volver al cuarto de evidencias para buscar otro expediente. Mientras revisaba los estantes vi, de nuevo, la caja de aquel caso. Permanecía exactamente donde la había dejado. Cerrada. Sellada. Sin embargo, algo estaba fuera de lugar. El sobre donde iban las fotografías ya no estaba completamente dentro de la caja. Sobresalía apenas unos centímetros. Pensé que algún compañero la había revisado. Consulté la bitácora. Nadie había abierto esa evidencia desde que yo la entregué. Metí nuevamente el sobre. Cerré la caja. Y salí del cuarto. Nunca volví a pedir ese caso. Nunca pregunté qué ocurrió después. No porque creyera que había algo sobrenatural, sino porque entendí algo. Hay investigaciones que uno termina. Y otras, que parecen quedarse contigo. Hasta hoy sigo trabajando como investigador. He visto escenas mucho peores. Casos mucho más violentos. Pero ninguno volvió a provocarme la misma sensación. La de estar completamente solo. Y aún así, tener la certeza de que alguien observaba cada uno de mis movimientos. Tal vez todo tuvo una explicación. Tal vez solo era el desgaste de tantos años de servicio. O tal vez, hay expedientes que nunca abandonan a quien los abre. El expediente de esta noche queda archivado. Soy el encargado de Archivo Medianoche. Gracias por acompañarme. Buenas noches, y hasta el próximo expediente.